Doctor Manuel Prudencio Vallejo, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en temas internacionales. A ver, no sé si estemos informados en relación a este conflicto entre Guatemala y Belice. A ver, arráncate, porque entiendo que es un asunto de delimitación. Así es. ¿Es correcto? De fronteras. De fronteras, Delimitar exacto. fronteras, exactamente. A ver, cuéntanos. Gracias, Fernanda. Un gusto tener otra vez estar aquí No, contigo. es un honor. Oye, ¿Cómo te aprendemos, gracias. de verdad? Fíjate, este conflicto es un conflicto que viene del siglo XVIII nada más. ¿Sí? Híjole. Nada más. Y como todos los conflictos que hemos estado viendo, todo es por una mala negociación en el momento que los imperios se retiraron y dejaron a los países y que fueran siendo independientes. En este caso, el Reino Unido, Belice fue una colonia del Reino Unido, Guatemala, parte de la Nueva España, del Imperio Español. Cuando se retiran, pues no establecen bien los límites. Hacen unos acuerdos que no quedan claros, acuerdos ambiguos, en donde dice, bueno, vamos a poner aquí la frontera entre Guatemala y Belice, siempre y cuando el Reino Unido dé ciertas preferencias a Guatemala. ¿Qué pasa con el Reino Unido? No da esas preferencias. Por lo tanto, Guatemala, en el transcurso del siglo XVIII, siglo XIX, se dice, tú no cumpliste el acuerdo, yo no tengo por qué cumplir la frontera. Sí. Bueno, y tiene razón, porque no pues se cumplió el acuerdo, ¿sí? Entonces, el Reino Unido se lava las manos y dice, hagamos otro acuerdo. Y así nos hemos ido con acuerdos. ¿Qué pasa? Que no se cumplen. Entonces, Guatemala, es su argumento de decir, si una parte no cumple con el acuerdo, yo no tengo por qué cumplir con la delimitación de fronteras, ¿sí? ¿Cuál es el problema de esto? Que así hemos venido, siglo XIX, siglo XX, y ahora el 22 de abril de este año, ¿sí? hay un enfrentamiento entre el ejército de Belice y mata a un niño de 13 años. No. ¿Sí? Entonces, esto vuelve a traer, vuelve a encender todo este problema, ¿sí? ¿Qué ha sucedido? Que ahí se ha ido manteniendo, pero fíjate que la reclamación de Guatemala son 12.700 kilómetros cuadrados, que si lo vemos en el papel, es la mitad del territorio de Belice, el que están ellos diciendo es mío, es parte de Guatemala. O sea, la mitad de un país, ¿sí? Hoy independiente. Es un bronco, no, pues. Y fíjate que ha habido otro tema en donde quieren hacer un referéndum, tanto el lado beliceño como el lado guatemalteco, que es una cosa particular, pero un referéndum no para ver dónde vamos a poner la frontera, no, es llevar el tema, si llevamos el tema o no, a la Corte Internacional de Justicia. ¿Y qué crees? Ni en eso se han puesto de acuerdo. Oye, ¿la OEA? La OEA lo que ha dicho es que se pongan y que se platiquen, que se sienten. Ha habido reuniones, inclusive después de esta muerte del niño, ¿sí? Se han puesto a negociar en Turquía, ¿sí? Pero no pasa nada. Y fíjate que hay varios internacionalistas que dicen que de tanto de un lado como del otro no hay la intención de arreglar este tema. Que lo que ha sucedido, ¿por qué ha surgido este tema? Porque les conviene a los dos países. ¿Por qué? La inseguridad que hay en esos países, la pobreza que hay en esos países, la corrupción que hay en esos países, esta es una forma de distraer a la población y de algo muy interesante que hemos platicado, que se ha dado en otras partes del mundo, de hacer renacer los nacionalismos. Y este renacer en nacionalismos da poder al gobierno del primer ministro en Belice y al presidente en Guatemala, porque es una forma de atraer, y tú lo sabes, atraer unión con respecto al primer ministro o al presidente en Guatemala cuando hay problemas tan importantes al interior del país.
Fíjate nada más. Es decir, que no hay mucho interés de arreglarlo porque les conviene a los dos estar en tensión permanente ante los problemas internos de su país. ¿Te acuerdas que Hugo Chávez manejó mucho esto, que el enemigo común, ¿sí? Y fíjate cómo lo están manejando. Y muchos internacionalistas dicen, no hay una voluntad política ni de uno ni de otro de sacar el tema. Porque la cuestión de la frontera relativamente sencillo, porque podemos decir que hay una frontera de facto. Solamente ponerlo de jure, de derecho, de firmar y todo esto. Y los dos, yo creo que tanto el gobierno de Belice como el gobierno de Guatemala no tendría ningún problema en firmar como están los límites ahora. Pero a ninguno les conviene. No, bueno, no. Fíjate, evidentemente ninguna bronca y mucho menos vas a ceder la mitad de tu país. Así es, no, eso es, fíjate nada más, 12,000 kilómetros, que es la mitad del país que se llama Belice, que nosotros lo tenemos al lado, ahí en Chetumal. No sé si tú has tenido oportunidad de ir. No, es que está el Usumacinta. Ahí, exactamente. O sea, cruzas el Usumacinta y ahí estás. Allá está Centroamérica. Pero fíjate qué interesante cómo los gobiernos, por mantenerse, pueden, o mucha gente dice, a propósito fue el matar al niño, herir al papá y a otro hermanito. ¿Por qué? Porque esto permite afianzar gobiernos de un lado y afianzar gobiernos del otro lado. Volvemos a lo mismo. Los gobiernos les interesa el poder. No les interesa otra cosa más allá. Venderlo, comprarlo. No es factible. Imagínate ponernos en los zapatos del primer ministro y decir, vamos a vender este territorio, ¿sí? Porque si es mío, o sea, ahí está la bronca. Claro, exactamente. Entonces, y políticamente le costaría muchísimo a Belice esa posición. No es factible. Lo que va a ser factible es que se sienten, negocien, se haga esta delimitación ya de perfectamente de derecho, de jure, no de facto como está ahora, porque además, fíjate que es una de las franjas que están militarizadas, ¿sí? Entonces, cualquier escaramuza ocasiona problemas. Esto fue en abril. La anterior fue en el 2014. También hubo un muerto de un chico de 26 años, también en la frontera. ¿Qué sucedió? Nada. Un mes, 2 meses, claro, sí, la prensa, todo esto. Después, nada. ¿Sí? Es más, no sé si ustedes estaban enterados de esta bronca. Es un tema que no se toca, ¿no? Es un tema que no está en medios, que no se sabe, que no se habla. Así es. Y es un tema bien delicado. Porque así lo hemos visto aquí. ¿Cuántos temas de esto hemos visto de que no hay fronteras bien delimitadas y que el problema fue desde los imperios que tenían sus colonias, que se retiraron y no dejaron perfectamente claras las fronteras? O algunas fronteras fueron ficticias, ¿sí? Este es otro tema y lo tenemos nosotros aquí al lado, ¿sí? En el sureste mexicano. Fíjate. Es increíble. Gracias, mi querido Víctor Manuel Prudencio. ¿Tus datos? Sí, gracias, Fernanda. El Para Twitter. Da conferencias, Sí. da clases. Sí. Le sabe. Así es que hay que juntarnos contigo. Gracias. El Para que Twitter se nos quite lo burro. es @BM Prudencio y el correo manuelpru@yahoo.com.mx. Y con mucho gusto, hemos estado en varias partes del país y con mucho gusto vamos y platicamos con los chicos, ¿no? Que porque aprendan en provincia es muy importante, fíjate. República Mexicana, Dominicana. Sí, Y es que ya estoy pensando en Punta Cana, ya nos vamos pasado mañana. Híjole, qué emoción, padrísimo. Sí, es un lugar precioso además. Ahí vamos, Sí, ahí vamos. muy bien. Pero es República Mexicana. Así es. Que te hablen. Así es. Ya estamos. Gracias. ¿Saben qué me quedé pensando? Ahorita que decías, Víctor Manuel, me acuerdo que fuimos a Austin. Iba yo manejando el coche rentado, iba con mis papás a la Fórmula 1 y dice mi mamá, ¿te das cuenta que este territorio era nuestro? Así es. Le digo, ¿cómo? ¡Ay! Sí. Y cuando ves el mapa, hijo, qué cachote, ¿eh? Sí. Qué cachote bueno, Sí. dimos. ¡Qué barbaridad! Ahí lo vendimos. Pero, o sea, Ay, sí lo vendimos, pero, ¿no? pero imagínate. ¿No? Es enorme. Véanlo. Vean un mapa antes de la delimitación Sí. que tenemos ahora.